Bueno, y tal como lo veíamos en la nota de Hernán, este domingo son las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que se medirán el actual mandatario Hugo Chávez y el opositor Enrique Capriles. Ayer terminaron las campañas, las más reñidas de los últimos tiempos en ese país, y vamos a conversar sobre las expectativas que hay en estos comicios junto a dos venezolanos. Alexander Palacios, partidario de Hugo Chávez, de Celeste aquí, y José Noguera, vocero de la Mesa de Unidad Democrática y partidario de Capriles. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, a usted, Mónica. A ver, Alexander, quiero preguntarle a cada uno qué tan distintos son los proyectos, brevemente para que vayamos pasando por varios temas, que se enfrentan en esta elección. Bueno, pensando que eres partidario de Chávez. Tan distantes como el cielo y la tierra. Es decir, ¿cómo definirías uno y otro? El modelo del gobierno, el gobierno del presidente Chávez, es un modelo económico socialista que reparte la riqueza entre todos los venezolanos. ¿Y el otro, cómo lo definiría? El heredero de la política del Fondo Monetario Internacional del gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, que produjo el Caracazo y el asesinato vil por parte del ejército, que atendía a las directrices de ese gobierno, de muchos miles de venezolanos. Expliquemos a la gente que está en sus casas que el Caracazo fue un proceso a raíz de ciertas medidas que quería tomar el gobierno de Pérez, que llevó a la violencia y efectivamente a la muerte de mucha gente. Ahora hay diferencias sobre algunos que dicen que las medidas eran correctas, otros dicen que eran incorrectas. Le pregunto a usted, ¿es esta la elección entre Hugo Chávez, el presente de Venezuela, y el pasado, o es la elección entre el presente, entre dos futuros, pero distintos? Mira, ¿cómo define usted lo que se enfrenta? Primero que todo, lo que representa el candidato de la Unidad Democrática no es el pasado ni es el presente. Allí no hay pasado y presente, sino hay lo que es futuro. Ya, y tiene razón aquí el amigo de que son dos puntos de vista radicalmente distintos. Por una parte, el proyecto socialista, un proyecto socialista que copia muchos elementos del modelo cubano, del modelo bielorruso, del modelo ruso, en el cual el centro de la actividad tiene que girar alrededor del Estado, la estatización, un modelo donde hay poco respeto por la propiedad privada. ¿Y cómo definiría el modelo de Capriles, lo que él plantea junto con toda la Unidad Democrática? El modelo de Capriles, primero que todo, es un modelo donde hay que llamar y hay que incorporar a todos los sectores de la sociedad a participar en el desarrollo nacional. Hay que respetar, pero una cosa muy importante que te quiero decir, tiene que ser un modelo que comience por respetar la propiedad privada, que es algo que se pisotea todos los días en Venezuela. Lo entiendo, pero si usted tuviera que explicarle a la gente de sus casas que no es venezolana, ¿en qué lugar ideológicamente lo ubica? ¿Centro, izquierda, derecha? ¿Dónde? A Capriles. Usted que es su partidario. Mire, eso le voy a decir una cosa. Esos estigmas de centro, izquierda y derecha son estigmas obsoletos. Póngale otro, entonces póngalo usted. La cuestión es la siguiente. Tiene que ser un modelo donde el Estado tenga un rol, evidentemente, pero donde se respete la propiedad privada, donde se respete al individuo y donde haya un interés particular por distribuir el ingreso y por preocuparse por la gente, especialmente por aquellos grupos más débiles. Veamos y hagamos un balance que yo sé que no es fácil porque ustedes tienen posturas súper marcadas. No estoy frente a dos analistas, estoy frente a dos partidarios de cada una de las posturas que aquí se enfrentan en Venezuela. Quiero saber primero lo bueno de Hugo Chávez. Tenemos algunas cifras, por ejemplo, hay disminución de la pobreza, eso no se podría, digamos, negar. En 1999 era un 49%, hoy es de un 29%, uno podría decir, ok, hay un punto ahí, hay un punto también, por ejemplo, respecto a la inflación, que no sería tan bueno, de un 29,1% en el 98 a un 33,41%, para ir poniendo sobre la mesa cosas buenas y cosas no tan buenas. El crecimiento del PIB era un 0,29% el 98 y el 2012 es un 4,74%. Perdóname, Mónica, estás leyendo datos del Universal. Perdón, estoy leyendo datos de Universal, estoy leyendo datos también dados por el propio gobierno venezolano en su página web y en los indicadores entregados por el gobierno venezolano a la CEPAL. Más allá de eso, más allá de las cifras, para que no nos vayamos en eso, no son solo estas cifras que están aquí. Estoy leyendo cifras, como te decía, de la CEPAL, entregadas por el gobierno venezolano, estoy leyendo cifras del Universal, estoy leyendo cifras de la Vanguardia Española, cifras del New York Times, Washington Post, para que veas que aquí la cosa está bastante repartida. Es de varios, incluso de algunos diarios también rusos. Así que voy al tema. ¿Cómo podríamos evaluar
lo positivo y lo negativo. Hablemos de lo positivo, para ti va a ser más fácil reconocerlo, para usted va a ser más complejo, luego vamos a hacer el ejercicio inverso, lo negativo. Lo más positivo del gobierno de Chávez. Trata de enfocarte en lo principal. La reducción de la pobreza, ¿ya? La desprivatización de todas las funciones del Estado, incluida la educación y el petróleo. La petrolera estaba siendo entregada a manos de los intereses transnacionales, concretamente de los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa más te parece clave, como lo positivo? La ley de tierras, la ley de pescas, 2 satélites en 4 años en el espacio, para uno para telemedicina y teleeducación, beneficiando a los sectores más remotos del país, que tenemos sectores selváticos, tenemos sectores, yo he ido a la selva con los indios guaraos, he visto cómo funcionan las misiones. Eso podría ser un poco es de... un logro importante. Una cosa a la gente lo que son las misiones. Las misiones son programas sociales importantes, masivos, algunos hechos solo con recursos venezolanos, otros con recursos de otros países, a cambio también de la entrega de otros beneficios por parte de Venezuela. Preguntámosle a usted, de lo positivo que usted le pudiera reconocer al gobierno Hugo Chávez. Mira, yo creo que lo más positivo simplemente es que Chávez, de alguna u otra forma, representa un periodo de transición de un modelo que definitivamente tuvo muchas falencias hacia algo que viene en el futuro. ¿Usted se refiere a la corrupción que tenía el gobierno venezolano, al pacto de punto fijo? Bueno, que efectivamente ahí te tengo que hacer un par de aclaraciones. La bandera del gobierno ha sido el pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo no fue otra cosa sino un acuerdo entre los principales partidos políticos en 1958 para consolidar la democracia, y hasta ahí llegó. La gobernancia entre los dos principales partidos. Tan se alternó que le entregamos el poder a Hugo Chávez. La socialdemocracia y el socialcristianismo mantuvieron 40 años a Venezuela. Tan se alternó que le entregamos el poder a Hugo Chávez. Respetemos los tiempos y usted, por favor, lo conoce. Es apasionante. Sí, yo sé que es apasionante. Que le entregamos el poder a Hugo Chávez. Que se le entregó el poder a Hugo Chávez. Pero más allá de eso... ¿Usted solo le reconoce como positivo a Hugo Chávez el ser un periodo de transición entre una cosa y otra? Es lo más importante. Porque su propio candidato le reconoce, por ejemplo, el tema de las misiones, el tema social. Porque rescata mucho de ese tipo de agendas que efectivamente se habían abandonado durante los últimos años de la democracia. O sea, reconocer. Pero hay cosas como esta. Cuando tú hablas de las misiones, por ejemplo, Barrio Adentro, por decirte algo muy concreto, que es uno de los programas más insignes del gobierno, el cual se le presta ayuda, son como una especie de ambulatorios que se le presta ayuda en los barrios más pobres. ¿Tú sabías, por ejemplo, de que alrededor de 3.000 cubanos, médicos cubanos que trabajan en Barrio Adentro simplemente se han escapado e ido a Estados Unidos porque simplemente están escapando del régimen? Alrededor del 90% de los módulos de Barrio Adentro ya no funcionan, con algo más grave todavía, que los ambulatorios que existían antes están totalmente abandonados y los hospitales están total y absolutamente abandonados también. No hay base científica de eso. Déjame hacer un pequeño paréntesis. La base científica es muy sencilla. Vete a cualquier hospital de Venezuela. Alexander, quiero preguntarte. La estadística es el instrumento de la política. Alexander, y te voy a decir esta estadística ya que ninguno no existe. Pero te voy a hablar de esta estadística. El siempre o nunca. Te voy a hablar de esta estadística. Si hablan de a dos, no se escucha ni se entiende nada, así que les voy a pedir que los dos se ordenen y me respondan lo siguiente. Quiero pedirte ahora el ejercicio inverso. ¿Qué reconoces como errores del gobierno de Hugo Chávez? No me digas cosas del tipo que dicen los políticos como hemos trabajado demasiado. No. De verdad, errores del gobierno de Hugo Chávez. Déficit, promesas no cumplidas que hay en todos los gobiernos. ¿Qué reconoces? Creo, sinceramente, que errores como estructurales no existen. En el sentido que puede que la cobertura no se haya atendido en el tiempo. No sé, ya te voy a tener que poner yo un tema de inmediato. La delincuencia. Y en la delincuencia te digo que hay cifras entregadas por el propio gobierno de Hugo Chávez, reconocimiento del propio Hugo Chávez, en que reconoce como ciertas cifras que hablan de cada 100.000, cada 1.000 sería ya desastroso, cada 100.000 de los venezolanos hay 47 homicidios, se ha reconocido que efectivamente se ha triplicado en 12 años la tasa. Estamos hablando también de una justicia donde hay un 91% de impunidad, en donde en el 98 por cada 100 homicidios habían 118 detenciones, el 2011 por cada 100 homicidios 9 detenciones. Es un tema que ha reconocido el propio Hugo Chávez. ¿Tú no reconoces que la inseguridad, que es una de las principales preocupaciones de los venezolanos, es un debe? Estoy
perfectamente de acuerdo. O sea, bien debe. Sí, necesitamos avanzar más. Yo tengo un gráfico, yo no sé quién me cubre aquí. No, aquí la muestro, emanada del Ministerio del Interior y Justicia, donde viene decreciendo para 2009, 2010 y 2011 en 7% entre el primer y el segundo año. ¿Qué cosa? Los delitos totales. Delitos totales, ya, pero se está hablando de homicidio. Bueno, y los homicidios no van descendiendo, y eso lo reconoce el propio Hugo Chávez. Pero Alexander, tiene que ver mucho con la descomposición moral, con la represión educativa que en los años donde Acción Democrática, el Partido de la Socialdemocracia y el Partido Social Cristiano... ¿Pero entonces no lo han podido arreglar? Porque es un problema estructural. O sea, ¿nunca se va a poder arreglar? Perdón, en 14. Estamos empeñados, Okay. pero es un problema cultural. Ya. Los principales los principales debe del gobierno de Hugo Chávez, ¿cuáles son? Te voy a dar el caso de la delincuencia y te voy a decir algo ¿Ese le sobre parece que es uno de los principales? Uno de los principales. Ya. Según las estadísticas que maneja el propio gobierno, en el año 1999 habían entre 3 y 4 mil asesinatos, muertes violentas en Venezuela. Hoy en día, 14 años después, hay más de 20.000 muertes violentas en Venezuela. Entonces tú no puedes decir que es un problema que viene del pasado, que es un problema que viene estructural, es un problema que viene desde ahora. Y en buena medida, el origen de ese problema es que... La llegó a Caracas por en favor, el año déjame hablar. 58. No llegó a Caracas porque estamos hablando que se cuadruplicó a partir de que llegó Chávez. Pero parte del problema viene, y una parte muy fuerte del problema viene en el hecho desde que llegó Chávez, que empezó con su plan de defender su llamada revolución. Chávez ha repartido cientos de miles de armas entre sus partidarios, especialmente en los lugares más pobres, que se han regado entre la delincuencia. Y eso ha ocasionado, por supuesto, un gran alza de la delincuencia en Venezuela. ¿Alguno de los dos tiene...? La base científica, mira, de la base científica te voy a decir lo siguiente. Muéstrame la foto donde el gobierno está entregándole armas al pueblo en los barrios. Chávez lo ha dicho un montón de veces, chico. A ver, otra pregunta, política exterior, que se nos va a acabar el tiempo. Política exterior, quiero saber si usted tiene algún reparo con la política exterior de Hugo Chávez y qué cambios haría Capriles en su gobierno. Total y absoluto. La política exterior de Chávez es una política de chantaje. Yo te doy petróleo, te doy dinero, siempre y cuando tú me apoyes políticamente. Una de las cosas que va a cambiar con Capriles es que para Capriles el petróleo se va a acabar, la regaladera de petróleo, el petróleo va a ser para los venezolanos, y nosotros vamos a implementar una política donde se fomente la paz y la unión entre los países, Alexander, especialmente entre los países latinoamericanos, y no la división entre los países nuestros. ¿Tiene alguna aprensión usted respecto de lo que podría ser la política exterior en un gobierno de Capriles? Obviamente, se entregaría la petrolera a los intereses de Estados Unidos. Pero si la petrolera, chico... ¿Es efectivo? No, ¿qué petrolera? Mira, te digo una cosa. Como anteriormente fue. Ellos lo que están es reproduciendo el modelo económico de Carlos Andrés Pérez. El paquete oculto no sea mentiroso. Que denuncia a William Ojeda. No, es que tengo que decirle mentiroso por una razón tan sencilla como esta. El petróleo en Venezuela se nacionalizó en 1975, chicos. Se nacionalizó en 1975. Pero no la extracción, ni la explotación, ni la comercialización. Y seguían las transnacionales. Estás diciendo mentiras. Epson y Texaco operando la distribución, la explotación y la comercialización del hidrocarburos. Lo que sí ocurrió, y ocurrió a partir del año 96, fue que se otorgaron ciertas, no concesiones, ciertos contratos en el año 96, entre el 96 y el 98, entre el 96 y el 98 se dieron ciertos contratos a ciertas compañías petroleras. Espérate, pero es que te tengo que decir eso. Chávez también ha otorgado contratos a compañías petroleras internacionales, entre ellos la Chevron, entre ellos la Shell, y ahora se los otorga a los chinos, a los rusos y a los belorrusos para que exploten el petróleo venezolano. Eso es incierto. No es incierto, eso es cierto. Un detalle... Si no me escuchan, voy a tener que cortar el debate aquí y dar paso a lo siguiente, y se van a perder la posibilidad de hacer la última respuesta sobre el último punto. Quiero saber si hay alguna aprensión en alguno de ustedes dos sobre las elecciones, la limpieza y también el respeto no que puede hacer el otro bando del resultado, sea cual fuere. Brevemente, cada uno para terminar.
Muy bien. ¿Tiene alguna aprensión respecto a las elecciones? Ninguna. Absolutamente el sistema electoral de Venezuela está considerado por observadores internacionales, por el Centro Carter, liderizado por Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, que no es chavista, que no es partidario ni amigo de Chávez, como el sistema más perfecto del mundo, siendo que él ha visitado y ha visto los sistemas electorales de 80 países. ¿Tiene algún temor de que la oposición no reconozca el resultado? Por supuesto, si tienen una agenda oculta. Tienen la agenda oculta del golpe de 2002, donde Capriles Radonsky, el candidato del paquetazo, el segundón, el que va a ganar la medalla de plata el próximo domingo 7 de octubre, invadió la sede diplomática de la Embajada de Cuba. Bueno, en el 92 fue Chávez el que trató de hacer un golpe de Estado, para poner todos los antecedentes sobre la mesa. Pero usted teme que no lo respeten el resultado. ¿Usted teme algo respecto de la realización de las elecciones y de que el gobierno respete o no el resultado? El gobierno, yo no sé cuál será la actitud del presidente, del presidente electo, el presidente actual que quiere reelegirse. Pero lo que sí te digo es una cosa. Yo estoy absolutamente convencido de que las instituciones venezolanas, las Fuerzas Armadas, el pueblo venezolano va a hacer respetar las elecciones, sea cual sea el resultado. ¿Ustedes creen? Porque el ministro de Defensa, en un hecho que no es menor, dijo que las Fuerzas Armadas no iban a aceptar otro comandante que no fuera Chávez, y eso parece grave. Eso es verdad. ¿Usted rechaza esas declaraciones? No, para nada, porque es que Chávez es el comandante en jefe. No, pero es que él dijo que... Pero aclaremos conceptos, porque a veces las palabras tienden a producir equivocidad en la comprensión. Y para que todos los teleescuchas... Uno entendió clarito. Dijo, el ministro de Defensa venezolano dijo que no iban a aceptar las Fuerzas Armadas otro comandante en jefe a raíz de la pregunta de qué pasaba si ganaba Capriles, que no fuera Hugo Chávez. ¿Cómo es eso? Sencillamente... ¿Lo rechaza o no? Porque hay gente de su propio sector que lo rechazó. No vi las declaraciones. Bueno, está en la prensa, es muy fácil. En tanto el presidente es presidente, sea quien sea, es por principio, por constitución, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. ¿Usted rechaza entonces esa declaración? Si es que perdiera Chávez. Por supuesto, si es que Chávez no ganara las elecciones, que es algo imposible, entonces él tendría que aceptar, replegarse, hacer política, a prepararse para una posible reelección. Pero es un terreno que no es posible. No Alexander Palacios, le agradecemos muchísimo, partidario Hugo Chávez, que haya venido. Se nos acabó el tiempo, fin de la discusión. José Noguera, no alcanzamos, lo siento mucho, pero no alcanzamos, se acabó el tiempo. Chilenos operados, José Noguera, muchísimas gracias por habernos acompañado, partidario de Capriles. No nos alcanza el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Tenemos que despedir además. Esta primera edición está entretenidísimo el debate, nos vamos a quedar aquí conversando, pero se acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos, por supuesto, en CNN Prime a las 10.